Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al sexto episodio del Arte del SEO Podcast. Hoy tengo la suerte de contar con una de las caras más visibles a nivel de SEO técnico, sobre todo en España. Ella es Laura de Vicente, que ahora nos contará un poco, pues quién es, a qué se dedica, por qué se ha decantado por esta parte del SEO técnico. Y nada, para mí es un placer que toda la audiencia y todas las personas que estéis escuchando este episodio podáis adentraros a esta parte del SEO, que es quizá la más abstracta o la que más barreras se pone desde el principio porque parece como un poquito más complicada, ¿no? Entonces, nada, bienvenida, Laura. Encantada, Fran, encantada de estar aquí y nada, todo lo que sea hablar de SEO y sobre todo de SEO técnico es bienvenido. Genial, genial. Pues nada, cuéntanos, Laura, un poco sobre ti, quién es Laura de Vicente y, sobre todo, pues, cuál es un poco también tu día a día, dónde estás. Cuéntanos un poco sobre ti. Vale, muy bien. Pues bueno, yo llevo ya como 4 años dedicándome al SEO, desde que yo lo descubrí, la verdad que fue, digamos, un flechazo, porque sí que siempre he sido una persona curiosa, a la que le ha gustado mucho la tecnología, entonces el SEO fue todo lo que yo encontré que cubría esa parte, ¿no? Es decir, al final tiras de un hilo, tiras del otro y pues siempre fomenta mucho, ¿no? El que tú quieras saber más de algo, entonces al final desde que lo descubrí me dediqué plenamente a ello y hasta el día de hoy. Actualmente yo soy SEO Manager en lo que es Product Hackers, que es una compañía de growth. Y realmente al final yo mi especialización en SEO técnico sobre todo viene muy ligada por lo que te comentaba, es decir, por esta curiosidad. Porque sí Ujú. que es cierto que al principio, y bueno, obviamente esto es mi opinión, cubres todas las partes, ¿no? De contenido y demás, pero sientes como que te falta algo. Entonces, y yo cuando ya empiezas a analizar una web o ves a nivel técnico de, oye, esto que me estoy encontrando, ¿cómo se puede resolver? O cómo lo puedo hacer. Y vas aprendiendo progresivamente porque al final es algo muy implícito, ¿no? En el SEO, es decir, somos autodidactas y siempre nos toca aprender algo nuevo que a lo mejor no sabíamos y yo para mí es lo bonito, es decir, ese aprendizaje continuo y por eso al final lo que te digo, se juntó lo que es la curiosidad con querer saber más, entonces al final pues el ser técnico es lo que me daba, ¿no? Es decir, además soy una persona que sí que es cierto que me gusta mucho retarme, pues al final pues yo creo que es todo, un reto, ¿no? Es decir, al final cuando te cuentas algo y no sabes cómo lo vas a gestionar, pues el encontrar la vía es lo que al final me llamaba la atención y me ha ido llevando por este camino. Ujú. Muy bien, muy bien. Has comentado que justo, estás en Product Hackers, antes he visto también, estuviste en Esquimoz, antes también de freelance. ¿Siempre te has dedicado a esta parte de SEO técnico o empezaste también por la parte de contenidos y de forma progresiva fuiste escalando o te fue llamando más la curiosidad hacia el SEO técnico? Yo creo que casi todos empezamos por contenido, es decir, al final son las bases, ¿no? de una web, es decir, en el sentido de si tenemos que posicionar, necesitamos contenido, necesitamos palabras clave, entonces al final yo creo que empezamos todos por ahí. Y sí que es cierto que a pesar de que el SEO técnico sea importante, bueno, luego puedo desglosar un poco más y también mi visión sobre esto, el contenido es esencial, entonces al principio tú tienes que saber también pilotar, digamos, de ello para luego adentrarte en cosas más complejas. Es decir, yo no veo ningún sentido a que nos metamos de primera en SEO técnico, a pesar de que es crucial, ¿no? Es decir, entender los entresijos de una web y cómo funciona, pero el contenido, digamos que esa parte también más subjetiva, en la que también tienes que entender mucho cómo funciona, y sí que empecé por ahí. Al Ujú. final, sí que soy una persona que ya está por mí misma, me ha gustado mucho siempre lo que sé leer y escribir, con lo cual sí que es cierto que no tuve ningún impedimento, me fue muy sencillo. ¿Qué pasa? Que al final, pues llegas a un punto de que evolucionas y ya lo tienes controlado, digamos, que ya pues dices, yo Ujú. por ejemplo, necesito más. Digamos. Entonces, al llegar en el momento en el que necesitas más, es cuando ya dije, ostras, esta parte técnica, y empecé a investigar y iba cubriendo todo lo que yo te comentaba, ¿no? Es decir, al Ujú. final, yo necesito, y es lo bueno del SEO, ¿no? Es decir, que no estemos constantemente haciendo lo mismo, sino que siempre va a haber algo nuevo que enfrentarse, y sobre todo eso es la parte que yo vi en el SEO técnico. Además, sí que es cierto que no hay muchos perfiles especializados en esto. Hay algunos, por ejemplo,
Carlos Sánchez Donat, que seguramente muchos de los oyentes lo conocerán. Ujú. Pero más allá de ahí no se encuentra mucho, ¿no? Porque sí que es cierto que es esa rama más oscura, más que te preguntan y te dicen, oye, ¿esto cómo lo haces? O es muy complejo. Entonces, al final también por esa parte, pues es lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, yo veo algo complejo y voy para allá. Sí, y además, aunque la gente no lo piense, de primeras, al parecer tan abstracto y tal, es una parte que se liga mucho a la parte estratégica al final, porque sabiendo de SEO técnico, luego la parte estratégica la puedes tomar de una manera u otra mucho más, creo, mucho más eficiente, ¿no? A tomar unas decisiones mucho más concretas y con más cabeza, digamos, que si Ujú. no sabes de la parte técnica y la parte técnica también está sin resolver en muchos proyectos web que a lo mejor no llegan. Luego la parte estratégica es complicada de abordarla o tienes una idea de estrategia que luego a lo mejor por temas de crawling o de indexación que está habiendo problemas ahí no puedes llevarla a cabo correctamente porque no lo has solucionado primero con esa auditoría técnica que hace falta, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Sí, o Y esa toma de decisiones también que se hace, ¿no? Es decir, a veces también cuando se quiere generar o a nivel negocio una web, también decidir, oye, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y entonces ahí en ese punto también toca discernir y decir ya no únicamente a nivel estratégico, o sea, estratégico por supuesto, pero los Ujú. demás componentes, ¿no? O sea, es decir, al final eso es una pata más de la estrategia, una pata más del marketing y tiene que estar presente. Entonces, para mí, la parte técnica, sobre todo, es, digamos, el motor de un coche. Es decir, tiene que estar correctamente para que funcione bien. Entonces, Ujú. sí que es importante ya no únicamente solventar los errores cuando te los has encontrado, sino prevenirlos, sino una anticipación a ello. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y para aquellas personas que, por ejemplo, no conocen este mundo del SEO técnico, ¿cómo les explicarías también, en pocas palabras, más o menos lo que haces y por qué crees que es, bueno, lo hemos hablado ahora, pero bueno, por qué crees que es tan importante, ¿no? Ujú. Al final, el SEO técnico es importante porque lo primero Google o bueno, cualquier motor de búsqueda tiene que poder entender, ¿no? O comprender lo que se encuentra dentro de la web. Y entonces ese proceso, ¿no? Digamos de rastreo, renderizado, indexación, tiene que estar correcto porque si no, da igual que tengas un contenido muy bueno, da igual que trabajes muy bien en tu estrategia en ese sentido, que si por ejemplo hay problemas de indexación o cualquier de este tipo, va a dar igual porque no vas a aparecer. Entonces, realmente al final el SEO técnico se cimenta mucho sobre la optimización de cara a los motores de búsqueda en esos aspectos, ¿no? En esos que al final a simple vista no vemos, porque digamos que, como te comentaba, como ese motor, ¿no? Que Ujú. se encuentra por dentro y que debe funcionar bien a nivel, pues también el código de sí, por ejemplo, eso podemos comentar después, pero que también es importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, también si tratamos con frameworks de JavaScript, pues tenemos que entender también, ¿no? El proceso de renderizado. Entonces, al final ahí hay problemas si no se ejecuta bien. Por eso es tan importante, porque aunque tengamos bien las otras partes, para mí al final esos pilares tienen que converger juntos. Si no Ujú. convergen juntos, da igual. Lo mismo sucede también aunque tengas una web súper rápida, que no tenga ningún problema y el contenido que tienes es una basura. Sucede lo mismo, o sea, Sí, sí. tiene Para que mí todas las ser. caras también Ujú, son totalmente complementarias. O sea, es lo que tú dices, por muy bien que estés a nivel de contenido, si la web no carga bien o la mitad del contenido, por ejemplo, no se te está indexando, de nada te va a ujú. servir. Y si la web, pues eso, el contenido es buenísimo, pero la web es muy lenta, pues al final estamos en las mismas, ¿no? Y si luego no hay una estrategia por encima que esté guiando un poco ambas patas, digamos, pues nada, yo creo que eso, que hay una convergencia y un poquito de todo o bien en todo sería más o menos lo ideal. Y cambiando un Sí, poco totalmente. Ujú, sí, la parte, o sea, hacia el bloque siguiente más o menos de preguntas sobre tu camino profesional también y especialización. Antes del SEO, o sea, ¿ya comenzaste tu carrera como SEO o antes de esto habías estado en algún otro sector también del marketing digital? Porque llevar a lo mejor ujú. de otro sector perdón, puesto de marketing digital a llegar a SEO técnico es algo que quizás no es tan común. Igual llegar a SEO sí, pero igual a SEO técnico no. Entonces, para que nos cuentes un poco. Vale, es curioso porque al final yo creo que muchos de los que somos SEO venimos de ramas totalmente diferentes y que al final es una profesión relativamente nueva. Es decir, tú no naces y dices, mamá, quiero ser SEO, Total. que no existe. No, tú quieres ser pues, lo típico. En mi caso, yo, pues cuando era pequeña quería ser médico.
Y yo quería ser médico, es más, médico de neurocirujano, y bueno, pues al final me metí un poquito por ese lado, a ver, pues por la parte de la medicina, pero no me llamó tanto la atención. Y al final, pues te encuentras una encrucijada en la que, por ejemplo, yo personalmente soy una persona que tengo muchos intereses. Y eso, Ujú, pues es el arma de filo, ¿no? Es decir, que se fueron muy malos. Si tienes tantos intereses, pero dices, ¿dónde me enfoco? Porque quieras o no, nos tenemos que enfocar. Así que es cierto que el marketing, cuando lo vi en su momento, ujú, aquel entonces en bachillerato, en la asignatura de economía, que ves algo, y entonces, pues esto sí que es una forma, ¿no?, de generar un impacto también de otra manera, con la medicina, pero digamos que también cambiamos, ¿no? O sea, en la medicina tú ayudas a lo que son personas, pero también dentro del marketing ayudas a negocios, que queramos o no, también está relacionado con las personas. ujú, Entonces, en mi andadura ya con lo que fue marketing, dije, ok, voy a ir por aquí. Sí que de primeras, y creo que nos pasó también a muchas, empecé tocando un poco pues de todo, ¿no? O sea, es decir, redes sociales, por ejemplo, no me gustó nada. Admiro mucho a la gente que le gusta y se le da bien, sobre todo porque es mucho sacrificio. Luego lo que fue la parte ya más de pago, ¿no? Es decir, de paid media y demás, también lo toqué en su momento, tampoco llegaba a cubrir ese vacío que yo tenía hasta que llegó el SEO. Porque sí que es cierto que, claro, luego echas la vista atrás y como te comentaba, siendo una persona que me ha gustado escribir, yo tenía un blog, ¿no? En ujú, Blogspot en aquel entonces. Y claro, yo en ese momento tendría 13 años, yo no tenía ni idea que era esto del SEO ni nada, pero yo sí que veía con las métricas que yo tenía que me visitaba mucho, que se generaba ese tráfico, ¿no? Entonces al final, pues también procuraba decir, ostras, ¿cómo puedo hacer que me visiten más? Ya te digo, esto siendo un profesor muy rudimentario sin tener ni idea. Hasta que luego ya cuando empecé un poquito con el SEO, me acuerdo perfectamente que la primera vez que yo supe que había hecho SEO es cuando pues hicieron un artículo y realmente lo hice por intuición, porque no tenía ni idea. Ahí es cuando me di cuenta y dije, que esto es SEO. Y que yo pensé, ostras, qué guay, ¿no? Qué guay que se puede hacer este tipo de cosas. Y ahí dije, profundicé ahí, me metí. Sí que es cierto que luego, ya profundizando en SEO, también es cuando me di cuenta de que cubría esa parte que yo te comentaba, ¿no? Es decir, de necesito que no aburrirme porque me aburro rápido, que vaya cubriendo y llegué ahí, pasando un poquito por todas las partes del marketing hasta ujú, ya llegar con eso y decir, ok, esto es lo mío. ujú. Yo creo que esto nos pasa a muchos, ¿no? Yo también empecé con el tema de Sí. redes sociales antes de hacer un máster y me pasó exactamente lo mismo. Yo soñaba con ser community manager y luego llegué y dije, uff, no. Y, y tuve la suerte de que, bueno, también Sico de Andrés me dio clase en un máster y justo joder, me abrió la mente y digo, joder, me quiero dedicar a esto está guapísimo, no sabía que se podía hacer esto. Y de primeras ya me habían dicho que era como eso, al principio muy abstracto, pero cuando te lo explican bien, la importancia que hemos hablado antes para micros de que te lo expliquen bien es súper fundamental. Es que esa es Entonces, la clave, sobre todo para mí, ¿no? Es decir, ya no es solamente la disciplina en sí, sino quién te lo enseña o quién te lo cuenta. ujú, Porque claro, si te lo cuenta alguien que, digamos, al final hace que te apasione, ¿no? O sea, yo que sé lo que a mí me apasiona mi trabajo, si no me dedicaría a otra cosa, siempre lo digo. ujú, Es importante que te lo transmite. Yo, por ejemplo, también cuando hice el máster, yo conocí a Ernesto Bustamante. Ernesto, por ejemplo, transmitía muy bien. Y a mí dije, ostras, qué guay, ¿no? ¿Cómo mola esto? Entonces, ya ves. también está ahí mucho esa parte que yo creo que también es muy importante en la divulgación, ¿no? Que hacemos también desde SEO. De que al final, digamos, las futuras generaciones o las que vienen detrás vean en qué consiste y se arroja un poco de luz, porque siempre suele ser un poquito, pues como tú dices, abstracto. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y más, sobre todo eso, cuando hablamos de SEO técnico, todavía, si ya el SEO parece abstracto, que al principio cuando yo escuchaba a lo mejor H1, H2, H3, me parecía aquello un mundo, pues imagínate cuando ya empieza a hablar de temas de renderización o JavaScript, etcétera, etcétera, Ujú. todavía, pues suena todavía más a chino, ¿no? Pero bueno, al final es, sobre todo como tú has dicho, que también hablaremos que ha sido profesora y la importancia de divulgar correctamente y de manera sencilla todo esto que al final es un poquito abstracto, siendo realistas, ¿no? Sí, Vale, pues totalmente. viendo un poco esa trayectoria, también justo pues me gustaría que comentases esa parte de profesora, que eres profesora también de SEO técnico, cómo es esa experiencia, cómo Ujú. ves también a los alumnos, ¿no? A los alumnos en el sentido de si vienen con ganas de dedicarse al SEO, si crees que es simplemente algo más, si el SEO técnico les llama a la mayoría de la clase la atención o no. ¿Cómo lo ves?
Pues esa es muy buena pregunta porque, mira, justo la semana pasada estuve de formación, que Ujú. es algo que también me encanta, y ya no solamente no tu trabajo como museo en agencia o en in-house o freelance como tú estés, sino por la parte de formación. Hay gente que no le gusta, ¿no? Le gusta mucho, sobre todo porque al final es no contar, y yo creo que es una manera también de reforzar, ¿no? Que a veces también nos pasa decir, ostras, no sé tanto, pero cuando lo cuentas te reafirmas en lo que sabes, esa parte. Sí que es cierto que en lo que se ven ya formaciones, al ser especializados, se presupone que hay gente que le interesa, ¿no? O sea, es Ujú. decir, estás ahí porque te tiene que llamar algo la atención, pero sí que yo me he encontrado también, pues hablando y demás, de gente que a lo mejor le ves que tiene esa chispa, ¿no? La misma que yo me acuerdo en su momento que yo sentí viendo cómo lo explicaban, de decir, ostras, cómo mola, cómo me gusta esto, y gente que dice, uff, no sé qué me estás contando, se me está haciendo un mundo. Y eso que, y según me comentan, y considero, soy bastante pedagógica, porque al final para mí lo importante no es únicamente que se aprenda sobre esto y se entienda, sino que sea lo suficientemente sencillo para que lo pueda entender casi cualquier persona. Sí que es cierto que hay terminología que es así, no podemos cambiarla, pero que se comprenda. Por ejemplo, algo que yo me encuentro mucho que cuesta entender es indexación, la diferencia entre indexación y rastreo. Es algo que cuesta un montón. Y Ujú. yo, pues, me acuerdo a lo mejor en su momento y que creo que a todo el mundo casi nos ha pasado, ¿no? Sí. Dices, no entiendo la diferencia. Al final reformulas, ¿no? Y sacas lo que son, me gusta mucho hacer analogías o metáforas porque creo que realmente es como se acaba entendiendo. Es ahí cuando ves que dices, vale, veo que ya se entiende y si no se reformula otra vez, ¿no? Es decir, como cuando ves por un cliente, al final lo que importa es que nos entendamos. La terminología, tecnicismos, yo lo digo siempre, lo dejamos para lo que somos parte del gremio. El resto que nos entienda. Y luego entre esa gente, pues, por ejemplo, de la formación que di la semana pasada, sí que luego pues vinieron unos chicos, me preguntaron y dijeron, ostras, ¿cómo puedo seguir profundizando en esto? Me interesa un montón y yo pues ahí también lo que digo mucho es, créate una web y tócala. Porque Ujú. realmente al final la teoría está muy bien, es necesaria, sí que es cierto, porque tenemos que saber determinadas cosas, pero Ujú. yo siempre lo digo, como realmente aprendes es tocando, haciendo. Porque al final cuando tú te vas a encontrar con esas problemáticas o casuísticas, que si no lo haces, está muy bien saberse la teoría, pero al final luego llega el momento y no sabes ejecutarla. Entonces yo eso es también algo que veo ligado, ¿no? Tanto la formación que vaya ligada con algo, con un proyecto que tú crees, o que te hagas un WordPress, lo que sea, ¿no? Es decir, Ujú. que vayas probando. Sí, totalmente, totalmente. Por suerte ahora también hay un montón de medios, ¿no? Aparte de, hay un montón de contenido en YouTube, etcétera, etcétera, pero es verdad que si empiezas de cero es muy difícil Mm. ir viendo, o sea, en qué me tengo que enfocar para aprender qué cosa, porque es complicado, porque no hay una guía concreta, ¿no? De SEO. Entonces yo también lo que suelo recomendar cuando también me han preguntado es eso, móntate una web, toca y a partir de ahí te van a surgir seguramente dudas que luego vas a poder resolver Justo. Ujú. claramente con vídeos específicos sobre lo que necesitas y a partir de ahí pues ya puedes ir viendo Totalmente. una guía. Y que hoy en día al final estamos en la era de que tenemos todo lo que necesitamos a golpe de clic, ¿no? Es decir, o sea, yo le digo, puedes encontrar de todo. O sea, Sí, porque a mí me pasa mismamente, ¿no? Diariamente te pasa que a lo mejor yo me encuentro con algo que no lo sé porque tampoco sabemos todo. O sea, esto no. también es algo que me parece importante también recalcarlo. Nadie Ujú. sabe todo. Y al final estamos en un constante aprendizaje. También es una parte bonita, ¿no? De la profesión. Pero yo también, esto, ¿no? Es decir, al final también es cuestión de que es una habilidad muy necesaria como sea, también el saber buscar Total. y generar esa parte autodidacta. Entonces, a golpe de clic lo puedes encontrar, lo puedes buscar, puedes buscar vídeos. Tienes la documentación, lo comentario yo también, siempre lo digo, la documentación de Google. Leeros la documentación de Google, tenéis ahí un montón de cosas, es la base también, y luego de ahí ir tirando, porque hay un montón de recursos. Sí, 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 sí. Totalmente. De hecho, esto que comentas de esta parte más autodidacta y así, creo que es un factor súper esencial para un SEO. Si un SEO o una persona que recién está empezando también piensa que no va a tener que estar formándose constantemente, va a ser un Mm, sector en el que quizás no va a ser fácil encajar por el mero hecho de que Google está cambiando constantemente las cosas y evoluciona demasiado rápido. No, no tan rápido como parece en Twitter, que parece que cada semana sí. están, están pasando cosas, pero sí que realmente es un sector que evoluciona mucho y te tienes que adaptar a los cambios que viene haciendo, con lo cual te requiere estar muy encima de Sí, tanto de totalmente. aplicaciones de Si eres Google. una persona que no quieres hacer eso, es decir, que piensas que esto es así y ya está, yo te diría que te olvides. Sí, Porque el SEO que se hace hoy no es el que se hacía hace 3 años, ni hace 10, ni, ¿sabes? O sea, es decir, que va cambiando constantemente
Y es esa parte, ¿no? Que sí que es cierto que a lo mejor tenemos, digamos, a cierta presión de estar diariamente actualizado, de no perdernos nada y Mm, formar parte de la profesión. Entonces, es que hay que estar ahí, pegado constantemente, para que se totalmente. te da luego. Sí que acabas ya fluyendo, ¿no? Es decir, ya después de que te hacen a lo mejor 20 core updates al año, ya dices, ya, mira, ya total, me da igual. Sí. Por cierto, ahora se está desplegando uno que está teniendo bastantes cambios en las SERPs, por si alguien lo quiere chequear, a ver qué nos depara, pero vamos, acababa de terminar uno hacía 2 semanas. Para Pero bueno, Navidad, muchas regalos de Reyes. sí, regalo de Reyes. Verano y Navidad tiene que caer. Vale, pues ahora en esta parte más enfocada también en tu día a día, me gustaría también preguntarte cuáles son los retos más comunes que sueles encontrarte o los errores más bien más comunes que sueles encontrarte en proyectos de SEO enfocados en la parte técnica y cómo los abordas. ¿Haces primero, Ujú, digamos, un roadmap para ir poco a poco generándolos? ¿Hay algunos que los resuelves con el cliente rápidamente? ¿Cómo lo haces? ujú. Yo te diría que, digamos, no sé si denominarlo error, pero de las partes más comunes que yo me encuentro es la comunicación con el cliente. Porque al final es algo que también es muy importante, porque nosotros al final es lo que te comentaba, somos una pata más, entonces lo que tenemos que saber es transmitir el valor, ¿no? A nivel negocio que podemos generar. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos con un cliente, si ya lo que es el SEO en general, pues al ser tan intangible y demás, no es tan fácil de entender, cuando hablamos de aspectos técnicos, bueno, aún menos. ¿Qué pasa? Que hay también, yo sí que lo considero así, es labor nuestra, porque por ejemplo, colaboramos con lo que son equipos de desarrollo, ¿no? Y siempre pues sabemos un poquito que al final hay un poquito de rencilla, ¿no? Entre desarrollador, SEO, porque claro, al final, yo también lo comento, ¿no? Es decir, tenemos que ver que somos compañeros, somos partners, uno necesitamos al otro. Y Ujú. sobre todo la comunicación, porque claro, te pongo un ejemplo, si tú eres un SEO y vas a comentarle a un desarrollador que tiene que hacer X cambio, y en vez de decirle en JavaScript, le dices en Java, pues claro, no te va a tomar en serio, como es lógico, porque al final va a decir, que, claro, tú qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, al final, pues también esa cuestión de desarrollar herramientas, ¿no? De lenguaje para decir, oye, ¿cómo puedo hacer que se tome en serio lo que hay que hacer? Pero al igual que la priorización, es algo que yo también comento muchas veces, que a veces nosotros nos obcecamos de hay que hacer esto, y Claro. ostras, a veces hay que coger perspectiva y decir, pues lo mismo no, Ujú. porque al final nosotros somos una parte, ¿no? O sea, es decir, somos un canal de adquisición, pero no somos el epicentro. Al igual que hay proyectos que a lo mejor no son tan importantes o no son ni siquiera necesarios a veces. Ujú. Entonces también es como ver que eso se debe hacer o no. Es algo que al final se va adquiriendo con el tiempo y aprender también que hay batallas que tenemos que seleccionar y otras que tenemos que perder. Ujú. Pero sí que es cierto al final de cómo podemos hacer que se nos entienda. Realmente al final es esa parte de transmisión, ¿no? Es decir, pues oye, si llega un proyecto con X web y al final pues, también nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Ese análisis, digamos, esa auditoría, que esa auditoría también depende mucho. Al final nos gusta mucho decirlo depende, pero hay veces que a lo mejor no es necesario hacer una auditoría tan exhaustiva o tirar unos meses, a veces son quick wins, hay que ver mucho porque claro, al final cada proyecto depende de las características que tenga. Pero sí que es cierto que necesitamos tener ese diagnóstico, ese análisis, ¿no? En el que Ujú. al final veamos decir, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? O ya no únicamente es lo que te comentaba, esos errores que tenemos que solventar, sino de cómo nos podemos anticipar. Porque sí que hay mucha costumbre de voy a corregir lo que está mal. En vez de a veces decir, oye, ¿por qué no empiezo desde el principio? Lo tengo limpio y me ahorro el que se hacen esos errores. Algo Ujú. que pues no nos solemos encontrar porque sí, a pesar de todo, aunque tenga que estar al comienzo de un proyecto, entramos cuando ya saltan las alarmas, ¿no? Entonces, eso sí que es importante, sobre todo la parte técnica, te diría, porque claro, o sea, al final hacer una auditoría sí está muy bien y lo necesitamos. El tema de priorizar, sobre todo también lo que vamos a realizar, hay que tener muy en cuenta si se puede realizar o no. Eso es algo muy importante, porque a veces tú hablas con un desarrollador o el equipo de IT y te dicen, es que esto no se puede hacer por X razón. Pues buscar alternativas, porque no siempre hay una solución. A veces tiene que haber otras alternativas que se puedan ejecutar o incluso admitir que no pasa nada. Es decir, por ejemplo, si tenemos un medio de comunicación, aunque yo qué sé, la velocidad de carga esté fatal o que sabemos que nos genera, pues al final, ¿no? Esa velocidad de carga, pues también discernir y decir,
ostras, si esto es por al final la parte que tiene publicidad, yo me da una poquita la publicidad. O Claro. sea, es parte del negocio. Mm. Claro, es al final encontrar ese consenso, ¿no? Entre SEO y los demás equipos. O sea, toda esa parte para mí es muy interesante cuando nos relacionamos con otros equipos. Pero al final no creo que la visión sea ser SEO de cueva, ¿no? Es decir, me enfoco en mis cosas. No, hay que tener una visión más general. Es decir, cómo puedo aportar o cuando trabajas con otros equipos, cómo también compenetrarte. Entonces yo Mm. creo que sobre todo esa parte de encontrar el punto de equilibrio y hacer sobre todo divulgación mucho de lo que hay que hacer y por qué, sobre todo, y lo Sí. que genera. Parece esto, los SEOs tenemos que utilizar mucho el porqué y la sobreexplicación en muchas ocasiones porque es como una pata dentro de una super estrategia también del marketing Mm, digital y tenemos que estar justificándonos constantemente. Dos puntos que has comentado súper importantes para mí, que creo que todos los invitados que han venido al podcast lo han comentado, es la propia comunicación, tanto ahora con equipos de desarrollo, si es más a nivel técnico, pero incluso explicarle por qué es importante a lo mejor en una fase inicial o media o cual sea en la que estamos al cliente, de que tienes que estar a lo mejor 2 semanas donde no vas a poder dedicar recursos a partes de contenido, que es lo que más suelen valorar por lo general, porque es sí. como lo más visible, donde parece que nosotros estamos haciendo un montón de cosas. Y dice, estas 2 semanas tengo que dedicar a esto por esto. Entonces es súper importante esa comunicación con el cliente, me parece fundamental. Y sobre todo con los desarrolladores, que como tú has dicho, es complicado de vez en Hay que cuando. limar asperezas, hay que limar asperezas y ver que al final todos buscamos un bien común, ¿vale? Sí, O sea, es decir, no verlo como un enemigo, aunque nos vean así, sí, porque les necesitamos y nos necesitan. Y al final es simplemente llegar a un acuerdo. Y sí. totalmente de acuerdo con lo que comentas, es decir, tenemos que justificar mucho por qué hacemos las cosas, pero por esa parte tan intangible que tiene. Ujú. Porque si no, realmente al final tenemos que dar a ver el valor, ¿no? De lo que estamos haciendo, porque a veces que se puede pensar que no estamos haciendo nada y sí estamos haciendo cosas. Pero bueno, al final tienes que ir con ello también. Total, total. Sí, ya yo creo que cuando llevamos ya un tiempo trabajando, yo creo que ya te das cuenta y te acostumbras, pero bueno. Vale, Mm, pues luego un poco con esta evolución que estamos teniendo a día de hoy, esta pregunta estaba deseando hacerla. Bueno, ya sabes que con ChatGPT y hay mucho copy-paste, sobre todo en sí. temas de SEO técnico, donde te recomienda cada cosa que da vértigo. ¿Cómo crees que está cambiando esa parte, ese rol de SEO técnico? Si estás viendo o has podido observar a lo mejor errores en proyectos que hayan venido de acuerdo a Mm. respuestas que les ha dado ChatGPT que luego se han implementado, ¿no? Que no tenían ningún tipo de sentido. Pues esa pregunta es bastante curiosa porque sí que es cierto que me he encontrado proyectos en los que se ha implementado cosas porque la hizo ChatGPT. Mm, Y a ver, disclaimer, ChatGPT está muy bien. O sea, realmente al final a nosotros nos ayuda y es lo que yo comento, es una herramienta y es un complemento. No mm, sustituye. Y no sustituye porque al final nosotros tenemos lo que es la parte de la experiencia, algo que ChatGPT no tiene. O sea, ChatGPT al final el bebé del contenido que se encuentra, pero no tiene ese sistema de decisión en base a la experiencia. Entonces, a lo mejor te puede decir que no sé, o sea, te viene bien si le dices, oye, en este código de JSON LD, dime qué está mal para este tipo de dato estructurado. Pues te lo puedes sacar. Ostras, eso pues por ejemplo es rápido, eso nos viene bien. En vez de ponerte tú o a un código o lo que sea a analizarlo. Obviamente si te quiere hacer un script, ¿no? Es decir, yo sí que aprendí Python porque me apetecía, por hobby, pero sí que ahora mismo tú le puedes decir que te haga un script y te lo hace. Y esas cosas las ejecuta muy bien. Pero mm, claro, al final es esa parte que nos ayuda a ahorrar ese tiempo, pero luego sí que hay proyectos que yo me he encontrado en los que se han implementado erróneamente cosas porque uno no se tiene el desconocimiento, ¿vale? Porque al final, para ser técnico, y esto es algo que yo digo mucho, habrá gente que está de acuerdo conmigo y gente que no hace falta ser programador, no hace falta ser desarrollador, ni ingeniero, ni nada de esto. Sí que tienes que entender y saber de programación. Es decir, tú tienes que saber ver un HTML, un CSS, un JavaScript y saber, oye, si está bien o está mal y en qué me está repercutiendo a mí de cara a lo que a nosotros nos concierne, que es el SEO. Eso sí, más allá de eso, oye, es un plus y si se quiere hacer, perfecto, pero no es necesario. Entonces, claro, a veces si nos encontramos proyectos en los que no ha habido parte técnica, pues a veces que te haga un cliente, por ejemplo, te puede decir, yo he metido esto porque me lo han hecho, me lo ha hecho ChatGPT y dices, pero ¿por qué? O a veces barbaridades, ¿no? Que yo me he encontrado de definiciones, porque claro, en SEO hay muchos matices, ¿no? Es decir,
y no, a lo mejor te pueden decir, "Es que esto me lo ha dicho y puede aplicarse sí o no. Depende también de cuál sea el objetivo. Ese Mm. es el problema. Es decir, que siempre tiene que haber una parte humana detrás en la que digas, oye, que si me puede parecer un código y tal, lo hace bien. Pero luego que es a nivel estratégico, realmente lo que yo quiero hacer, tengo que discernir yo y decir el por qué y cómo se debe de hacer. Y eso no te lo hace ahora mismo, pero porque al final, es lo que te comento, a veces no hay una solución. A veces hay tres soluciones y quien lo va a decidir eres tú, no ChatGPT. Totalmente. Esto es verdad que ChatGPT te da la respuesta todavía más masticada, pero recuerdo que cuando Screaming Frog, por ejemplo, sacó una de sus actualizaciones donde te pone los problemas al lado, es lo mismo, tienes que cogerlos con pinzas. Hrefs también te da Sí, un montonazo de problemas, pero tienes que cogerlos con pinzas, luego tú tener esa parte analítica para luego, y tú en base a tu experiencia, aplicarlo al proyecto, porque ahí hay un montón de mm. errores que obviamente te muestra que a lo mejor no son relevantes y no son las, digamos, entre comillas, palancas que hay que O tocar. ni O siquiera son errores, a ni veces, siquiera tampoco son son errores. errores. Sí. Porque hay veces que hay gente que lo ve y dice, no, es que está mal. Vale, Sí. para tu momento pensar si a lo mejor está mal. Es como, por ejemplo, USS Console. Él te arroja, digamos, errores porque los denominan así, pero a veces hay que parar su momento, analizarlo y decir, ¿realmente es un error lo que me está reportando o no? Pero claro, eso al final también yo creo que lo aprendes a lo largo de la experiencia que vas adquiriendo. Porque es como, por ejemplo, cuando empiezas que tienes un checklist, que tú sigues tu checklist a rajatabla, eso tiene a lo mejor un sentido en una etapa temprana, pero Mm. luego no tiene ningún sentido. Entonces, sí que creo que estas herramientas, ¿no? Como lo que comentas de Screaming Frog, que te saca ese reporte y tal, pues para gente que está empezando, está bien porque dices, ostras, porque te pone una información y tú luego puedes buscarla y decir, oye, ¿cómo lo Mm. puedo hacer y tal? Pero no tomártelo a rajatabla, porque al Claro, final tenemos que decidir, y eso es lo exacto, importante, sobre todo. exacto. Totalmente de acuerdo. Bueno, has mencionado ya algunas, entiendo que ChatGPT también, pero en tu día a día, ¿cuáles son las herramientas que consideras imprescindibles y que utilizas en el día a día en SEO técnico, en SEO técnico? A ver, lo primero en mi cabeza, lo segundo, nada, lo segundo ya lo que es Excel, los spreadsheets, porque al final yo lo típico que no, que ves un meme y sí que estoy totalmente de acuerdo de da igual el camino que sigas, todos llevan a Excel, es Ujú. cierto. O sea, al Total. final es una herramienta muy potente y al final nosotros ahí manejamos datos, ¿no? Y tenemos que manejar información. Entonces, para mí lo que es Excel, y luego realmente Screaming Frog, esto es una herramienta que está muy bien, porque realmente como herramienta crawler es para cualquier tipo de presupuesto, digamos. Funciona muy bien. Sí que es cierto que luego a lo mejor depende del proyecto y me gusta trabajar con otros crawlers pues, más en la nube, ¿no? Como puede ser un Crawl o Botify. Pero Ujú. Screenflow sí que funciona muy bien. Y a mí, a pesar de que ahora mismo ChatGPT te lo puedas sacar, a mí me ha gustado también tocar cosas con Python, pero porque sobre todo al final también te genera el poder extraer más datos o llegar a puntos en los que a lo mejor tú no llegas, ¿no? Mm. Y eso también me parece interesante. Sí que es cierto que antes, pues tú te hacías el script porque aprendías Python, ahora mismo le dices, ChatGPT, házmelo, y te lo hace, ¿no? Pero al final es algo también muy interesante. Pero luego, y luego realmente de lo demás es que depende, o sea, también te digo, no me caso con ninguna herramienta. O sea, al final va a depender mucho del proyecto y también la herramienta no es la panacea porque tienes que también saber manejarla. Entonces realmente da igual la que uses, por así decirlo, ¿no? Mientras que sepas utilizarla y para qué lo estás haciendo. Es decir, si te manejas bien con el Steam no hace falta que te vayas a una cosa súper, no sé, Ujú. grande o demás. Ujú. Totalmente, totalmente. Creo que la primera que has dicho, que se pasa mucho por alto, que es Excel o Google Sheets, creo que es hiper esencial Mm. comentarla, porque obviamente, bueno, nos pasamos el día prácticamente analizando datos y es la primera que utilizamos y sin ellas yo creo que, o sea, no podríamos ejercer Pero esto no tiene sentido, porque No, si tú es mínimamente extraes datos de Screaming Frog, te lo vas a traer en Excel. Y total, luego tú los tienes que tratar, o sea que sí. totalmente. Y nada, luego también quería preguntar un poco si crees que, ahora que estábamos hablando de ChatGPT, inteligencia artificial, Mm. un poco, ¿crees que el SEO técnico será todavía más relevante que lo que viene siendo hasta ahora? Mm, yo Más que creo que nada, sí, justo por lo que hemos sí. comentado, de que va a haber un montón de personas seguro que van a utilizar ChatGPT, van a generar muchos errores en webs y con lo cual van a tener que luego la gente que realmente sabe de Ujú. ello, pues va a tener que venir a arreglarlo, con lo cual yo creo que, en mi opinión, creo que sí que va a ganar mucha más relevancia de aquí en adelante. Eh, Mm.
por eso, por lo que tú dices, por el propio conocimiento y experiencia de las personas que estamos Ujú. dedicadas a llevar. Sí, porque al final para mí ya lo que es, no solamente SEO técnico SEO, es lo que dice, ¿no? Ha muerto, el SEO evoluciona, ya está. Entonces, al final evolucionará, es como, por ejemplo, si hay con la IA, pues nosotros a lo mejor, yo qué sé, por así decirlo, pasaremos de trabajarlo en Google a otro motor de búsqueda, lo Mm, que sea el cambio, pero va a seguir siendo SEO. No va a cambiar, o sea, realmente van a cambiar cosas porque es normal, pero como ha sucedido desde que existe, y es normal, es una naturaleza implícita, ¿no? Esa parte evolutiva que tiene, y no mm, pasa nada, simplemente es adecuarse y bueno, al final nosotros somos muy retroactivos, es decir, cuando pasa ya decimos, vale, lo mm, hago. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, que también anunció algo Google y dijo la gente, ese técnico ha muerto, tal. Yo creo que siempre se genera mucho alarmismo. Es decir, cuando, por ejemplo, me contó lo de la IA, también hay mucho alarmismo de, y tal. Tenemos también nosotros que esperar y observar un poco cómo va a ir haciéndose, porque solamente estamos ahora mismo viendo cómo está cambiando. Y nosotros ahora mismo tenemos toda la información. Entonces, la ujú, parte técnica, como lo que puede ser estratégica, todo lo que contempla el SEO es importante, pero porque al final estamos de que son los profesionales que tenemos esa experiencia, esa expertise y sabemos asesorar y cómo llevar un proyecto. mm, ChatGPT nos puede apoyar, pero mm, al final todo se basa en la experiencia realmente. Entonces, las webs pueden cambiar también, es decir, han surgido también tecnologías más pues el Webflow y demás, y cada uno pues tiene sus requerimientos, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar un Shopify que puede ser un WordPress, ¿no? Tiene cada uno sus peculiaridades y no lo encontramos actualmente. Y eso seguirá siendo así. Surgirá a lo mejor otro tipo de CMS, otro tipo de lo que sea, otra tecnología pues simplemente será adecuarse y saber cómo trabajarla. Y realmente nosotros tenemos importantes ahí porque como ChatGPT aprende de lo que lee, si no mm. lee nada porque de momento no está, ¿cómo va a saber hacerlo? Claro, claro, claro. Totalmente, totalmente cierto. Además, para apoyar esto que comentas, hace, creo que la semana pasada, bueno, el CEO de Google ha dicho que la búsqueda va a cambiar bastante, va a evolucionar y, bueno, yo creo que se refiere mucho a la parte de AI Overviews, que ya está al caer, sobre todo en España, porque en otros países ya Mm, está. Pero yo ya había escuchado a gente de Estados Unidos hablar de que, por ejemplo, la parte de, bueno, que los Core Web Vitals, velocidad de carga y que a nivel técnico la web debe estar perfecta o casi perfecta, según estaban viendo en casos de sus webs, para aparecer en este tipo de resultados, con lo cual lo hace todavía más relevante la parte ujú. de SEO técnico, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, esa parte, mira, por ejemplo, el tema de velocidad de carga es que, o sea, para mí esto, por ejemplo, es algo muy lógico. Yo lo digo, el a veces es muy lógico, no hace falta tampoco irse Mm, por las ramas. Y es lógico porque realmente la velocidad de carga es importante simplemente por el hecho de que nos dirigimos a personas, a usuarios, y cualquier persona que entremos en una web y tarde mucho en cargar, nos vamos a ir. O sea, es que claro. realmente es por esto, entonces no me extraña que obviamente, digamos, lo tengan en cuenta, pero porque al final se quiere una web rápida en el sentido de que sea funcional. Que ojo, rápido Mm, no quiere decir que esté todo en verde, en PSP Insights, ni nada de esto, porque no tiene nada que ver. O sea, podemos tener, digamos, errores y que no esté perfecto y que rinda bien. Lo importante es tampoco obsesionarse, es lo que mm, comentaba al principio, ¿no? Es decir, hay cosas que podemos optimizar hasta cierto punto, otras que no merecen la pena y realmente tiene que ser funcional. mm. Entonces, no me extraña que sea así. Totalmente, totalmente. Y ya para terminar y cerrar este bloque donde hemos visto más temas de IA y así, cómo ves el futuro de Google, digamos, en cuanto a lo que es el crawling y la indexación debido a los cambios que estamos viendo a día de hoy? Me explico en este sentido. Por ejemplo, si a nivel de contenido que se va a crear, se está creando más que nunca jamás en la historia de Google, también debido a ChatGPT y así. ¿Cómo crees que va a evolucionar ambas partes, tanto el crawling como la indexación? A ver, realmente yo creo que va a seguir funcionando muy similar, es decir, podrán hacer ciertos ajustes, pero realmente es para eso yo creo que para que evolucionase muchísimo tendría que pasar mucho tiempo, porque al final es un proceso que funciona, así que es cierto que a lo mejor tendrán en cuenta primero otras cosas, ¿no? O sea, es decir, como has dicho, el contenido. También la gente se obceca mucho en generar un montón, tal. A veces no es necesario tampoco generar tanto, sino que realmente sea controlado, ¿no? Es decir, tener en cuenta que ya no es solamente generar, sino optimizar muchas Mm, veces. Entonces, eso yo es. creo que sí que va a ser muy similar.
Es decir, quizá tendrá en cuenta otras cosas o meterá otras variables. Eso puede ser posible, ¿no? Es decir, con estos cambios que va a haber, pero aunque haya IA, va a seguir siendo SEO. O sea, es decir, va a seguir siendo igual. O sea, cambiarán algunas cosas como si cuando ya exista GPT, que al final realmente va a ser de pago. Mm, Entonces, por ejemplo, si va a ser de pago, tampoco ya no es lo mismo que Google, porque Google, queramos o no, o sea, es gratis. sí, Luego, pues, se lucra de otras partes, pero es gratis, entonces no es lo mismo. Entonces, yo creo que sí que va a funcionar muy similar. A lo mejor hará algún ajuste, pero como siempre se hace, o a veces incluso vi el otro día un post en LinkedIn de Lily Ray que comentaba, por ejemplo, tema MP. Se supone que Google no lo tiene en cuenta y tal, y pues había, creo que era un medio que había tenido una penalización o no sé qué había sucedido, no me acuerdo muy bien. Y se vio que, por ejemplo, rendían bien las URLs con MP. O sea, son cosas que también hay que estar con pinzas, ¿no? Que del dicho al hecho hay un trecho, donde a veces también que ya no es únicamente lo que se dice, sino analizar realmente qué impacto tiene o cómo va a ser. Entonces, mm, eso yo creo que lo iremos viendo. Tampoco es obsesionarse, fluir un poco con eso mm, también y al final es la naturaleza retroactiva, yo creo, sobre todo. totalmente. Muy bien. Vale, pues ahora pasando hacia un bloque un poco más de educación y, digamos, y consejos, ¿no? Para la comunidad SEO. Como hemos dicho antes, el SEO quizás puede intimidar o puede ser una barrera bastante grande para aquellos que, sobre todo el SEO técnico, para aquellos que están comenzando en este área. ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere especializarse en este campo? Que seguro que lo repites mucho en tus clases, para que lo pueda Ujú. escuchar gente que está en ese punto. Lo primero, yo sé que lo he dicho antes, pero es haces una web. Haces una web y empezar a tocar. No hace falta que tampoco sea algo muy ambicioso. Sí que es cierto que yo me he encontrado gente que me ha dicho, yo me hice un nicho sobre X cosa, algo Mm, que te motive, algo que te guste y ostras, rétate también a ti mismo porque cuando es tu web puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Es decir, si al final trabajas con un cliente, no puedes. Tienes que tener mucho cuidado porque no te van a dejar, pero si es tu web no hay ningún problema. Tú puedes probar de, oye, ¿y si meto esto, qué pasa? Y si quito esto, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, y eso realmente al final es lo que te va llevando a ir profundizando en esa parte. Pero primero, sobre todo, tocar y buscar información, ¿no? Es decir, si vas a hacer algo, decir, vale, ¿cómo lo puedo hacer? Y buscar esa información. Cuando ya creo que hay una base, digamos, en ese apartado que dices, vale, ya me siento cómodo, creo que sí, porque hay veces que hay gente que dice, no, yo quiero hacer SEO técnico, pero creo que también hay que controlar previamente las otras partes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el contenido, tienes que también saber hacer tu keyword research, ¿no? Porque si no, también, al final, tú puedes tener tu especialización, pero realmente nosotros tenemos que ser estratégicos. Y para hacer una estrategia también tienes que saber de las otras partes. Puedes profundizar en una parte y ser más fuerte en eso, que es totalmente lícito y es normal, para eso nos especializamos, pero también no abandonar las otras porque forman parte del mismo ecosistema. Entonces, controlar eso y luego, si ya tienes ese interés, eso se nota rápido, ¿vale? O sea, es decir, yo en la anterior formación que tuve, la de la semana pasada, hubo así, me dijeron, es que nosotros hicimos una web, estuvimos haciendo tal, ahí tú ya ves que dices, vale, o sea, tienes ese interés ya has tocado, pero sin haberlo tocado realmente no puedes saber si sí o si no. Y mm, una vez que estés allá en ese punto, sí que a lo mejor recomendaría hacerse una formación ya más enfocada. más enfocada. Además, Yo también, sí. yo estoy totalmente de acuerdo de que es eso, es súper importante saber de todo un poco, digamos, y luego ya que te centres en la parte que más te gusta, que al final siempre hay algo que nos gusta más y donde puedas sacar Hmm. tú más partido y nada, donde te puedas desarrollar más. Si luego a lo mejor quieres cambiar, pues siempre estás a tiempo. Pero yo creo que la forma de diferenciarse, que justo va unido a la siguiente pregunta, es especializándose en algo, porque al final si somos muy generalistas, quizás Hmm. es un poco más complicado, siempre vas a estar dependiendo de ese especialista para cada cosa, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta era un poco de qué habilidades crees que marcan la diferencia para destacar como SEO técnico en este 2025, en qué se deberían centrar o por dónde deberían ir esas formaciones, aunque sean más autodidactas o incluso pagadas de las personas que están en ese punto de formación. Al final que no les dé miedo tocar la web, meterse también en parte de código, y es lo que repito, no hace falta que profundices al nivel de ser un desarrollador, si quieres perfecto, y es un must, pero también quitarse ese miedo, ¿no? Porque a mí hay gente que me ha dicho, es que yo no sé programación, ni sé programador, ni puedo ser técnico, es un error para mí pensar eso. Sí que es cierto que tienes que saber manejarte, ¿no? Entonces, de ir cogiendo esos conocimientos necesarios de, oye, aprender.
porque es básico, es decir, para saber cómo funciona una web, saber HTML, saber CSS y también saber una parte de JavaScript. Si no, realmente no sabes cómo va a funcionar una web, con lo cual no puedes usarla correctamente, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, tú no puedes a lo mejor decir algo o asesorar si no eres capaz de ni siquiera meterte el código fuente y leer correctamente lo que hay ahí o interpretar por qué está mal X etiqueta. Mm. Entonces, como si se crean lo que es una web, pueden hacer esto, ¿no? Es decir, de tocar esa parte, pero sí que meterse un poco más a ello. Pero sobre todo entender también que es muy importante cómo funciona Google. Google hablo porque al final es el motor de búsqueda por antonomasia, Mm. pero entender cómo funciona, es decir, qué es ese proceso de rastreo, cómo funciona, cuál es el proceso de renderizado, cómo funciona y de indexación, porque al final son las bases. Sin entender eso, realmente el resto da un poco igual, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, porque eso es la base de saber cómo puede funcionar, cómo Google va a encontrar nuestra web, nuestro contenido, lo va a leer, lo va a mostrar. Y si realmente al final esto no lo entendemos, no tiene sentido. Es como si, por ejemplo, gente que se mete y yo que sé, dice, es que el robot XT está mal y simplemente porque ven que hay dos líneas, pues a lo mejor no está mal, a lo mejor está bien, ¿no? Mm. Entonces tampoco ir viendo sobre todo esa parte. Tocar web, meterse más a nivel de código, no tener miedo y saber cómo funciona, y saber cómo funciona, por supuesto, Google. O sea, esto es como motor de búsqueda ese proceso, ¿no? De renderizado, indexación y rastreo. Eso es, yo creo que lo más importante. Ya después de ahí lo demás llega. Lo demás Mm. llega, pues si por ejemplo es un proyecto de SEO internacional, pues lo mismo, cómo vamos a tratar el tema del HR Plan, todo este tipo de cosas, eso va llegando. Mm. Pero primero hay que ir de lo macro para luego ir a lo micro, porque si no, también como hay tantas cosas, nos volvemos locos. Que hay Mm. cosas que incluso ni yo sé, ni tampoco compañeros oye, pues a lo mejor hay user años que ni yo conocía. Y luego lo lees en la documentación y digo, bueno, ostras, esto no lo he visto en mi vida. Pues también ir un poco con las bases. Totalmente, totalmente. Y último ya, para hacer un cierre, voy a hacer un par de preguntas. Esta quizá un poco más extensa. ¿Cuál es el mayor error a nivel técnico que te has encontrado en una web? Más allá de un no index en una home, que no es tan técnico, pero es muy típico. Ya, eso es verdad que... Sí, pero eso por ejemplo pasa. Bueno, yo lo que me suelo encontrar son sus problemas de renderizado, que es lo que me suelo encontrar. Mm. eh, en los que al final no se trata bien, porque claro, está la parte de desarrollo, pero el desarrollo tiene por sí mismos pues, unos objetivos y no tienen en cuenta. Yo, por ejemplo, me he encontrado webs que es que Google ni la leía. Ni la leía y ya me decía, no, si está súper bien, tal, y a lo mejor tú lo ves y dices, pero es que Google no la está leyendo. No está pudiendo entender nada de cómo lo tienes, porque ese proceso que estás haciendo no es correcto. Es lo que yo me he encontrado mucho. Sí que es verdad, porque al final cuando ya trabajas con determinadas webs, ya abandonan un poco, ¿no? El ser un CMS como un PrestaShop y demás, sino se van ya a tecnologías más complejas y eso me lo he encontrado mucho. Y a lo mejor pues definitivamente tienes que ver y decir, oye, ¿cómo vamos a gestionar el renderizado? O sea, es decir, lo tenéis, yo que sé, en CS, en perdón, side rendering, o lo tengo que hacer a server side rendering, o sea, es algo que sí que me suelo encontrar, de Mm. cómo se gestiona y con lo cual, pues al final eso influye también, obviamente, en tema de velocidad de carga, porque no está bien gestionado, o a lo mejor también, a veces a nivel de código, hay cosas que no son innecesarias y están allí. Por Mm. ejemplo, eso pasa, yo que sé, con Elementor. El Elementor a lo mejor te inyecta mucho código que no es necesario, es código basura que está por ahí. Total. Entonces, pero el renderizado sí que es algo que me encuentro mucho. Por eso ya no es solamente entender el tema de rastreo e indexación, sino renderizado, que es algo que también está ahí. Sí, 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 porque Google si no ve tu contenido al final, esto, bueno, hay muchísimos casos por ahí, por ejemplo, Carlos Ortega pone muchísimos casos que analiza de webs y muchas de ellas, que le he visto un par de casos o tres, es porque Google no estaba leyendo y no estaba renderizando su contenido, con lo cual estaba siendo invisible para ello y ya te puedes hartar a hacer cosas que Claro, puedes hacer muy buen contenido, que es lo que yo comentaba, que te da igual. O sea, al final, si no está bien lo que es la base, no funciona y no tiene ningún sentido. También te digo, contenido entendido no únicamente como texto, ¿eh? O sea, es decir, al final, esas es. imágenes todo lo que tienen. Es que no. Claro, Ujú, luego ves y dices, si no se está indexando nada. Y ujú. luego, claro, lo llevo la mano de la cabeza. Exacto, exacto. Vale, y ya nada, para terminar justo, si pudieras dar un consejo en general, para cualquier persona que se quiera dedicar al SEO ahora en 2025, porque seguro que están leyendo mucho eso del SEO ha muerto, como has dicho antes, y Sí. tal, ¿qué les dirías?
Pues la verdad que yo realmente creo que ahora vivo un momento, sobre todo en el sentido de está empezando a cambiar mucho más. Entonces, claro, no es lo mismo a lo mejor un profesional que, yo que sé, llevase 10 años, porque esos 10 años anteriores han cambiado y están cambiando mucho. Con lo cual, quien se meta ahora realmente a esto, que lo primero no le dé miedo tampoco, o sea, no hay que tener miedo, eso es lo primero, y que al final también entender que no todos sabemos todo, como lo que comentaba, no todos lo sabemos todo, y diariamente aprendemos cosas. Ujú. Pero sí que es buen momento por eso mismo, porque sí que va a ir cambiando el paradigma, va a ser diferente, con lo cual las, digamos, nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas personas que se metan en el SEO van a aprender sobre todo del SEO que se está empezando a hacer ahora y que realmente va a ser un poco el futuro, ¿no? Muy, digamos, entre comillas, dominado por esta parte de inteligencia artificial, ¿no? Porque al final realmente esto para mí ha sido como, digamos, si fuese una carrera armamentística, ¿no? Es decir, ChatGPT saca una cosa, luego Google se centra en sacar en Gemini y el otro tal, tal, tal. Entonces al final, con todos esos cambios, hacen que también vaya a cambiar el futuro de la búsqueda, pero ya no únicamente como SEO, por SEO como tal, sino ya, tú sales a la calle, preguntas, por ejemplo, me ha pasado información a lo que son ya chavales más jóvenes, y ellos te Ujú. dicen, es que yo busco en TikTok, es que Literal. yo busco en ChatGPT. Entonces, claro, realmente ya no es únicamente solamente por SEO, sino lo que es los usuarios. Ujú. Está cambiando la tendencia de búsqueda, es diferente a lo que se hacía antiguamente. Entonces, claro, al final ese cambio que va a haber, pues es como si, por ejemplo, TikTok, yo me acuerdo, al principio se decía, guau, TikTok, sí, claro, hombre. Yo me encontré a mucha gente y yo misma a veces he buscado restaurantes y no los busco en Google, los buscas en TikTok. O he Ya. hecho yo experimentos también de búsqueda mismamente en TikTok para ver qué te arroja. Ujú. Piensa tú ya mismamente que TikTok indexa Sí, los vídeos. indexar. Con lo cual, esas cosas son ya lo que estamos viendo que es diferente, que antes no había. Entonces también es muy interesante. Y también una cosa que me gusta decir, y es así, es que también hay vida más allá de Google. Hay vida más allá de lo que es Search. O sea, es decir, una estadística orgánica ya no únicamente es lo que hagamos en Google. Es lo que te comentaba, puede estar TikTok. En foto inteligencia también te puede estar en Google, pero en YouTube, en Pinterest, hay más sitios en los que también, o por ejemplo, con lo que pasaba con lo que está pasando, aunque ahora mismo sí que le está pegando, pero Reddit. Reddit cuando hubo otra actualización, la anterior, dominaba las SERPs también. Hacia arriba. Ujú. Entonces, al final es entender, lo primero, las bases, ¿no? Es decir, a pesar de que haya vida más allá de Google, entender cómo funciona Google, y lo digo porque es el motor de búsqueda, ¿no? Y lo utilizamos en general todos y qué más cuota de mercado tiene, pero entender que al final está cambiando. Entonces, también si se puede, digamos, picotear un poco del otro y decir, ostras, pues en mi tiempo libre investigar un poco sobre esto, cómo puede ser, pues también poner ahí un poco el foco y entender que nosotros nos dirigimos a personas. Ya no es únicamente hacia el motor de búsqueda, son personas las que nos buscan y nosotros tendremos que estar, se llame SEO, se llame IA, se llame como sea, en donde esté la gente buscando, en el motor de búsqueda que sea. Y ahí Ujú. es donde tenemos que estar nosotros y adecuarlo. Totalmente, totalmente cierto. Yo creo que es lo que dices, el panorama de búsqueda está cambiando demasiado y yo, por ejemplo, con el SEO en TikTok, por ejemplo, me encanta y veo que hay un potencial brutal. De hecho, yo sería me parece interesantísimo y sería de lo que recomendaría para este 2025 por lo que dices. Indexa, perdón, indexa vídeos y además, o sea, es que hay gente que de cualquier tipo de edad que ya busca ahí directamente, puedes posicionar, se puede hacer con varias técnicas y tal que no están muy probadas, pero la gente más o menos que se ha metido un poco a ello, pues ha demostrado que puede posicionar vídeos y además ahora acaban de incorporar TikTok Shop, con lo cual vas a poder incluso comprar dentro de TikTok, lo cual los e-commerce creo que es un sitio donde se van a tener que meter sí o sí. Para ello. Totalmente. Y que al final pensamos que, por ejemplo, porque hemos hablado de TikTok, es generacional, pero es que ya hasta nuestros padres utilizan TikTok. O sea, es decir, que ya no es cuestión de que sean chavalines de... No, es que también hasta ya gente más adulta lo usa. Cada vez hay más gente que lo está usando. Y realmente, pues, sí que es cierto que es rudimentario. De momento, pues sí, sabemos más o menos cómo se puede mostrar un vídeo y tal, pero es que se está dirigiendo hacia ahí la gente. Entonces, al final nosotros tenemos que evolucionar. A lo mejor 2025 de SEO en TikTok, no lo sé. Totalmente. Creo Ya, que sí. ya No, se ve será así, aquí. pero bueno. En el SEO, como hemos dicho, al final hay que estar muy pendiente y sobre todo Sí. pues seguir informándose y a ver cómo va evolucionando sobre todo el panorama de búsqueda. Y nada, te iba a decir dónde te podemos encontrar, porque hemos estado hablando de fuera de micros sobre tu newsletter de ese técnico a la que Sí. estoy La suscrito. que tengo un poco abandonada ahora ¿Dónde? mismo, pero sí, mira.
para encontrarme. Lo primero, donde más activa realmente estoy es en LinkedIn. O sea, es donde sí que me muevo más y donde procuro siempre, pues eso, ¿no? Lo que es contenido que realmente sea interesante. Y luego sí que mi newsletter, lo cual es un propósito que tengo, el retomar. Y bueno, oye, pues más cosas que lo mismo ya veremos también que salgan. Y pues, sobre todo con LinkedIn donde más se va a publicar y con todas las actualizaciones y demás. Genial, genial. Pues nada, Laura, ha sido un placer tenerte en este sexto episodio del Arte del SEO. Nos ha dado una claridad tremenda sobre el impacto del SEO técnico y espero que toda la audiencia que está en esa fase de comienzo o incluso estable y que quiera indagar más sobre el SEO técnico y su impacto, que haya podido aprender. Y nada, estoy seguro que habrán aprendido muchísimo de tu experiencia y tus consejos que a todos nos han servido. Así que nada, si hay algún mensaje o alguna recomendación que quieras hacer antes de terminar el episodio, eh, Eh, no sabría decir, pero vamos, que viva el SEO, realmente. nos quedamos con eso y que el SEO no está muerto. No, eso va a ser todos los años la misma historia, pero de momento no. Sí. Pues nada, Nada, ha sido un placer. por tu tiempo y conocimientos y nada, espero que volvamos a coincidir en un siguiente episodio seguro dentro de poco. Seguro que sí, seguro Pues que sí. muchas gracias, Laura. Chao, chao. A ti, chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.